acá, entonces hemos pasado un día así. Bueno, y es que sí, yo fui a hacer un curso de novela policíaca y como que la universidad a alguien se le ocurrió que... Y tenía puras alumnas mujeres, pero más con un instinto para el tratamiento del delito, que todos eran delitos playeros, ¿no? Que los antros y todo eso, muy bien. Creo que lo terminé el año pasado. Entonces fue el año pero pasado. fui ahí y me gusta mucho ir ahí porque por la leyenda del Hotel California. Que es pura leyenda. Sí, claro, porque los Eagles le enviaron una carta al dueño y protestando porque que ahí no había nacido la canción, o sea, que es muy linda. ¿Y qué les dijo? Ese hotel era de un chino de Sinaloa. Bueno, miren. Entonces sí me explico muy bien que hiciera eso y que no le importara. Bueno, pues muchas gracias por estar acá y vamos a platicar un poco de los peligros que son de escribir novela policíaca en México sin que tenga que ver con el viaje. Que por cierto, Sara es una extraordinaria conductora, pero de 100 millas. Cualquiera va a 75. No dormimos en el camino. Pues muchas gracias, que de gran culpa del que esté acá lo tiene Sara, que siempre dice que yo tengo que venir a estas universidades y una vez que vine a UCLA a hacer un curso, ella me llevó allá a Santa Bárbara y ahora volví por segunda vez. Y ahora que surgió esta oportunidad, pues bueno, ha sido muy loco todo, pero espero que nos la pasemos bien. Al menos Leonor y yo estamos en ese esfuerzo de pasarla bien. Todavía no lo conseguimos, pero vamos a ver mañana. Vamos a ver mañana, sí. Entonces, bueno, empiezo. En América Latina se ha fortalecido la creación de novela policíaca. Ahora, y desde luego también en la promoción, los argentinos creo que son vanguardia. Ellos tienen 3 festivales, uno que se llama Buenos Aires Negros, que le dicen BAN. Y otro, Córdoba Mata, que ocurre en la ciudad de Córdoba, y otro que se llama Azabache, que lo hacen los chicos de Mar del Plata, y que bueno, los 3 son muy divertidos y se discute mucho de novela negra, y entre ellos, pues desde luego no se quieren, ¿no? Los de Buenos Aires con los de Córdoba no se llevan, y bueno, así, los argentinos son así, pero no, son muy, muy buenas gentes y creo que están intentando generar una nueva visión de lo que es la novela negra, la novela policíaca, y sobre todo cómo salir de ese corsete tan tremendo que tienen y que es muy novelable, que es el de la guerra sucia. Entonces están como saliendo de ahí Juan Sasturain y los alumnos de él, y Javier Chiabrando, que es el chico que dirige el de Mar del Plata, aunque yo creo que los muchachos de Córdoba, esos están un poco así. Sobre todo que el organizador del grupo es un juez jubilado, un buen novelista, pero bueno, no puede escapar de esa, digamos, de esa presencia en sus recuerdos que tienen que ver con la aplicación de la justicia y la que tocó vivir durante la guerra sucia, ¿no? Colombia es un caso interesante, creo que es el país que más impulsa, las universidades, claro, los estudios que son de la novela de delito en general. Yo creo que el asunto del narco, ellos han creado el término del sicarismo y pues han ubicado ahí una serie de autores que tienen que ver con eso, que la mayoría son colombianos. Tenemos una mexicana que entraría y una chica de Monterrey que se llama Orfa Alarcón, una novela que se llama Perra Brava, y que es la historia de sicarios jóvenes, así de 17, 18 años, como los de Fernando Vallejo, que bueno, se dedican a despachar gente al otro barrio, ¿no? Nosotros no tenemos eso. Hay hay una feria en Ciudad de México, que es la Feria de Minería, donde hay unos 4 o 5 años que estamos como, no sé, en un espacio para hablar de novela negra. Hemos hecho un homenaje a uno de nuestros autores importantes, a Rafael Bernal, pero no hemos conseguido así como que se afirme. Pero en Aguascalientes
ha habido 2 congresos ya de novela policíaca y es como el principio de, digamos, de crear la posibilidad de estudiarla, de que sea un género pues más respetado. Como escritores estamos haciendo todo el esfuerzo porque así sea, ¿no? Porque bueno, tenemos peligros. Y los peligros tienen mucho que ver con el país en que vivimos. Y la novela policíaca pues aspira a señalar y a contar que son como las verdades ocultas de un país, las verdades difíciles, las verdades que a mucha gente cuesta admitir. Y eso hace que si uno trabaja ese territorio, pues a veces pueda convertirse en el enemigo número uno, ¿no? El enemigo público número uno. Que eso no ocurre allá. Pero al principio yo sí tuve reclamaciones de gente que me decía, pues, ¿cómo se te ocurre contar eso? O sea, incluso decían, ¿tú crees que va a venir un inversionista de Irvine a invertir a Sinaloa? Pues no va a venir, porque mira, tú lo que les estás diciendo que somos acá. Bueno, eso ya no se dice más, pero sí hubo como esa digamos, esa fuerte intención de una advertencia moral sobre lo que estábamos haciendo. Y eso pues era un peligro, porque a veces cuando uno está iniciando una actividad de este tipo, Está muy caliente. Ay, gracias. Perdón. Algo pasa, hay como un grupo de personas que piensan que lo que tienen que hacer es como desanimarte. Y yo creo que eso no solamente me ha pasado a mí, le pasó a Rulfo. Pedro Páramo, los 2000 ejemplares que hicieron, tardaron como 10 años en venderlos. O sea, es decir, no pasa nomás en nuestro género, pasa en otros también, como que hay esos mexicanos, pues cómo no lo hacen, hay que leer otros también. Y eso es un peligro latente, muy fuerte, y que todos los escritores y artistas, incluso de otras disciplinas, lo experimentan y lo sufren, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como el primero. Y nosotros, pues bueno, la policíaca tiene eso, como si cuenta esas verdades. Entonces siempre es como las relaciones que hay entre sociales, las relaciones internas entre la sociedad, o sea, cómo se llevan, cómo son las formas de amar, ¿sí? Pues las formas de amar han variado muchísimo, o sea, de mis tiempos, los años 60, cuando apenas se acababa de inventar la píldora, pues imagínense ahora que nada de eso importa y hay una serie de mecanismos, por ejemplo. Pero si se van al siglo XIX, pues no. Es decir, hay variaciones muy fuertes. Entonces, la novela negra tiene como eso, que es como un registro amplio. Y a veces no es como aspiraciones o que los autores quieren llenar páginas, sino como son asuntos que sirven para tipificar a las víctimas, a los victimarios. Entonces tienen que aparecer algunos detalles ahí que no serían usuales, digamos. Y porque también nosotros no podemos jugar como a ocultar y a esperar demasiado de los lectores. Los lectores del género les gusta que le contemos, les gusta que les digamos cómo estaba realmente vestida, y por más que economicemos a la hora de determinar o de, digamos, perfilar un personaje, pues sí hay que contar algunos elementos que siempre son importantes. Eso a mí me ha pasado porque cuando yo hice mi primera novela, que se llama Balas de Plata, yo hice un diseño me tardé como 6 meses de mi detective. Y decía, bueno, va a estar vestido así, divado de los pelos, y andaban de moda los metrosexuales que apenas se afeitaban. Va a ser así, los zapatos, o sea, todo me lo pensé. Todo, cómo debía estar. Pero a veces, y esto hace unos días que yo estoy corrigiendo mi novela nueva, pongo que se rasuró al ras y me paré. Dije, ¿cómo es esto? Si yo había dicho que nunca se afeita al ras. Y el asunto, cómo lo estoy vistiendo también, ¿sí? Y todas sus malas suertes amorosas, que a veces son como, digamos, prototipos que hay dentro del género, pero a veces también corresponde a lo que son los perfiles reales de los policías. Si ustedes, si no se han casado, se casarían con un policía.
Como que se lo tienen que pensar, ¿no? O sea, no es que no sean amorosos a lo mejor, y pueden dar noches excelentes. Pero también les pueden dar noches en que ¿dónde vendrá? Entonces, pues esta sociedad que vamos, que nosotros contamos, pues de lo que genera sus delincuentes. Y también hay variación los delincuentes que contó Arthur Conan Doyle en Sherlock Holmes, pues son muy distintos a los que contamos nosotros. O los delincuentes de California que contaron Hammett y que contaron Chandler también son distintos a los que cuenta ahora, no sé, Michael Connelly, ¿no? Que son otra cosa, otro tipo de delincuentes. Hay como otros perfiles. O la que ha contado en la novela Savage, ¿cómo se llama? Del poder del perro, Don Winslow, también son delincuentes muy, muy distintos, siguen siendo playeros, guapos, fuertes, pero que producen cannabis, y producen cannabis digamos, fortalecida, ¿no? De tal suerte que si aquí o algún usuario de California tomaba un cigarrillo de Badiraguato, Sinaloa, pues explotaba. Pero cuando toma eso, pues, se pone así, ¿no? Pero son, fíjense, perfiles de los delincuentes. Y nosotros tenemos que trabajar con eso. Esa sociedad que genera esos delincuentes. Y desde luego también que esa sociedad, pues claro, genera una literatura, ¿sí? Sí, genera una literatura y unos autores ahí que son escritores por alguna razón, y entonces a ellos se les ocurre que tienen que contar eso que está pasando, ¿no? Y yo un día fui a Montevideo, que había un congreso de autores de novela policíaca, y el día de la inauguración la jefa o la directora o la presidenta del congreso leí una carta que había enviado una escritora de lo que llamamos del frío, probablemente una chica noruega o finlandesa, que hay muchísimas autoras ahí. Entonces, esta chica felicitaba a los autores latinoamericanos porque teníamos muchos delitos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, hubo como 3 ahí que levantamos la mano porque se dígale esa colega que, o sea, pero fíjense que yo me lo he pensado, digo, es que no es tan descabellado, porque a veces uno de los asuntos absurdos que hay que resolver como autor de novela policíaca es justamente qué es lo que voy a contar. Y de acuerdo que Cortázar dijo que los temas nos elegían a los autores, algunos temas eligen a algunos autores para que los trabajen. Pues bueno, en el policíaco que hay, los temas son bastantes, pues entonces yo creo que los autores andamos un poco así como flotando a ver qué tema es el que me va a hacer el favor de elegirme, y eso pues tiene sus complicaciones también. Desde luego ustedes lo saben, esta sociedad o esta delincuencia pues también es objeto de otras artes. El cine, por ejemplo, ¿no? Pues hay muchísimo cine sobre el tema. La plástica, en México tiene como, curiosamente, mujeres que son las que están trabajando el tema. Puedo mencionar a Tere Margolles, que trabaja el tema de la muerte, y que en los últimos años se ha ocupado lo que es el tema de la muerte, pero producidos en atentados por narcos, y eso pues es, pues la estética que ella tiene pues es muy espectacular. Por ejemplo, el que siempre me impresiona es que en una habitación como esta, en una exposición en Frankfurt, puso nada más un cooler. Ya saben que se le pone agua y echa aire frío. Y entonces pues ya llegaban los alemanes, ¿no? Ya saben que los alemanes tienen la marca de la Segunda Guerra Mundial, y es muy grueso en ellos, así, muy, muy, muy grueso. Pero al menos las veces que estaba allá por mis libros, es una cosa que no se puede tocar, que a ellos les cuesta. Y a lo mejor está bien, ¿no? Pues Tere puso eso. Ya le habían prohibido exponer un horno crematorio pequeño,
pero puso eso. Entonces, cuando ellos leen que el agua que se está utilizando es agua con que habían lavado cadáveres, pues imagínense, lo que hacen es como salirse, es decir, esa instalación pues fue una de las más llamativas. Además que Tere siempre es muy pundonorosa y hizo una vez que México era el país invitado en la Bienal de Venecia y ella puso cobijas, cobertores manchados de sangre reales, o sea, reales, ¿sí? En la playa, ¿sí? Frente de, no sé qué, era un consulado de este país, o una embajada, no sé, y lo expuso ahí. Y claro, es algo que duró como 3 horas, ¿no? Pero lo suficiente para que alguien tomara placas, alguien hiciera un registro y eso siguiera funcionando. Y esta tarde pues yo se los pueda contar a ustedes, es decir, qué es el arte. Y de luego ustedes muy relacionados con la música. Los Tigres del Norte viven a unos kilómetros de aquí en San José. Entonces ellos pues son los grandes maestros, aunque ellos digan que no. ¿Sí? Pero Contrabando y Traición fue el primer éxito así masivo de canciones, corridos que tienen que ver con el tema. Y de ellos lo seguirán diciendo que no. Pero yo apenas me había ido a estudiar a Ciudad de México y que un día que no quise llegar a mi casa y que me fui con un amigo y mi amigo su hermano era pintor y estaba pintando una naturaleza muerta y tenía el frutero ahí. Pero nosotros llegamos con una botella de tequila y con el disquito. Y ahí nos apareció y él se enojó mucho que nos comimos todas las frutas. Pero un artista así le pegamos donde le dolía. Pero la música hay muchísimo y bueno, con todas las variaciones que han dado los años. Y la arquitectura es súper interesante. Y aparte las casas que se construyen los narcos, que son horribles. No, sí tienen alberca interior y todo eso, ¿no? Pero los panteones. Como es en mi ciudad, en Culiacán, hay un panteón, híjole, que ese panteón en 100 años lo van a rescatar como una joya artística, ¿no? De algo. Es increíble así, increíble de lo hermoso que son las cúpulas, lo coloridos. Y ahí, claro que va gente a tomar fotos así, pues, reporteros, y ya no los dejan, no lo permiten. Entonces eso es como también como una especie de censura al hecho y de peligro también. Alguien que se quiera pasar de listo, pues, le puede pasar algo, ¿no? Entonces, nosotros, los plásticos llegan a tener peligros con con el Estado incluso, si tratan el tema porque son muy crudos, o con algunos, digamos, personas menores que tienen relación con el narco. Hasta ahora no ha pasado nada que podamos lamentar. Nosotros no, yo creo que algo pasa. Yo lo que pienso es que no son lectores y que no nos leen, ¿no? A lo mejor escuchan ahí que Elmer Mendoza está haciendo esto, pero yo creo que nadie ha ido a un texto y hacer una evaluación así, decir esto es un peligro, así que vamos a hacerlo. No ha pasado, ¿no? No nos ha pasado. Pero en esto de los peligros hay varios que yo ahora voy a llamar subtemas, que no son peligros, subtemas nomás. Y el primero que tenemos es que en México hay una tradición de lectura de novela negra y que tiene mucho que ver con leer novela de aventura del siglo XIX, Julio Verne o Salgari o Alexander Dumas o lo que tiene que ver con eso. Incluso creo que hasta llegar a autores como Rómulo Gallegos, que es el que escribió Doña Bárbara, ¿no? Y que María Félix y todo, y como María Félix es norteña y nosotros tenemos como esa marca, ¿no? De Álamos y bueno, también ver que lo que está haciendo aparte. Entonces, creo que ¿cómo les digo? Esa lectura es una tradición de lectura de eso, además de los gringos. Y hubo cuando yo era chico, había muchas novelas de vaqueros y que tienen la estructura también de la novela policíaca, la estructura básica. Entonces nos detengamos ahí, pero no hay tradición de escritura. Es decir, nuestro autor más importante publicó
su obra que creemos más importante también en 1969, o sea, hace muy pocos años. Se llama El complot mongol, Rafael Bernal, y es una obra clásica, pero está como que él pudo darle una construcción perfecta. Y creo que es una obra que puede enseñar, yo al menos así lo recuerdo, como algo, pasar del asombro a algo que me impele a pensar las posibilidades de contar historias, pues sí, que yo pasara de ahí. Y pienso que no pasé de ahí porque cuando leí esa novela, leí también a John le Carré, uno que se llama El espía que vino del frío, y que también me parece que es una obra maestra, y que también me dejó como frío, digamos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede conseguir esto? ¿Qué hay que hacer para manejar esta serie de trampas, de momentos? Ahora ya sé que se llaman falsas pistas, pero para que uno vaya por un lado, piense algo y al final resulte otra cosa. O sea, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, esas, para un escritor, son preguntas que no tienen respuestas. Al menos no tienen respuestas inmediatas, pero producen un estado emocional que se convierte en un estado intelectual, es decir, como estar pensando sobre ese asunto, y que además en un momento que uno piense que tiene la solución y darse cuenta que no, que hay como con los años varias soluciones, y yo creo que eso ayuda, solidifica mucho la formación de cualquier autor que se tome el oficio pues en serio, ¿no? Que también hay muchos que no lo toman en serio. Entonces es eso, nosotros no tenemos una tradición nacional, digamos, de literatura policíaca a la que podamos acudir, en la que podamos apoyarnos. Claro, están las otras literaturas y que afortunadamente pudimos conocerlas, ¿no? Y creo que la tradición empieza a formarse a través de Rafael Bernal, Paco Ignacio Taibo II, que es un autor que publica su primer libro en los años 70 y que también es como uno de los autores que digamos que casi lo mataban los críticos, pero se sostuvo en el género, se sostuvo en lo que él quería. Es un hombre muy beligerante, muy pundonoroso, pero también es un tipo que sabe. Es un tipo que sabe. Entonces, cuando un tipo hace algo que nadie quiere que lo haga, pero sabe, al final terminan por respetándolo. Y con los años, que siempre que, digamos, critican exageradamente nuestros libros, no desde un punto de vista literario, sino de cualquier otro punto de vista, el primero que salta a la defensa de nuestros libros es Paco, sigue siendo eso. Que lo hace más de una manera muy violenta, muy folclórica, muy mexicana, ¿no? Así, que no lo diría aquí porque no va a ser que no me inviten más. Paco, entonces, nosotros, les digo, con el gobierno no tenemos ningún problema directo. Puedo mencionar que hay un organismo que compra libros para las bibliotecas del país y que nunca compra novelas negras, que es la Dirección General de Bibliotecas, pero bueno, eso no importa, ¿no? Porque se quejan, fui a la biblioteca a buscar uno de sus libros y no lo encontré. Yo le digo a mi mujer, Leonor, mándales 200 libros para que los consigan ahí, ¿no? Entonces, pero eso no. Ya el ejército fue una vez a mi casa, pero fue muy chistoso porque llega alguien acá a la casa y la chica la que manda en la casa, que siempre está, que es la que le habla a mi mujer y le dice, pues, ¿qué hago? Y mi mujer habla con él y ya le dice, no, pues quiero checar la casa. Ya, pues, ¿qué pasa? Y ando viendo por las habitaciones, la biblioteca y esto. Aquí hay muchos libros. Y que abrió un libro y que acababa de llegar una traducción, que no sé a qué lengua, y que dijo, ¿y qué escribe su patrón? No, pues es escritor. ¿Y qué escribe? Pues no sé, le dice la señora, ¿no? Y este libro es de él, pues sí. Y lo empieza a leer y dice, dígale que lo hicieron tonto porque eso no se le entiende. Eso fue todo lo que pasó con ese señor. El ejército está a mis pies.
Pero sí, hay peligros chistosos. Por ejemplo, a los de las revistas famosas casi no les gustan los libros de los autores negros. Entonces cuando los critican, pues es como para despedazarlos, ¿no? Pero también otros géneros no les gustan, ¿sabes? Como que andan de humor, tienen que andar como mi abuela, ¿no? Y también nos hemos tardado en ser tomados en cuenta por los académicos. Nosotros, los policíacos, hemos sido más estudiados fuera de México que dentro de México. Hace apenas unos 4 o 5 años que yo supe que en la UNAM alguien estaba ahí haciendo cosas, la Universidad Nacional, y no sé qué es lo que estarían haciendo, pero debe hacer algo. Yo he ido algunas veces a dar charlas y sí veo que hay lecturas de novelistas de literatura policíaca, pero nada que ver con otras universidades no mexicanas donde pues, desde que empezamos a trabajar están metidos, que al principio era que decían que éramos la narrativa del norte o la literatura del norte, algo así, que ese no es un término que crearon en México, lo crearon fuera. Y entonces, pues bueno, ¿qué es esto? Y a nosotros nos preguntaron, oye, ¿cómo se puede definir la narrativa del norte? Yo la verdad no sabía, pero daba flojera decir ni idea, ¿no? Entonces tuve que inventarme toda una teoría sobre la narrativa del norte. No, y también yo leí en New Yorker un artículo sobre la estética de la violencia, así, pero eso fue como en los años 80, o sea, sí. Y entonces yo empecé a manejar el término, no, la estética. Y un día que me buscan de Barcelona, queremos que vengan a dar una conferencia sobre la estética de la violencia. Es como he tenido que ir como a ver qué es lo que he dicho, qué puedo decir. Entonces, bueno, no lo recomiendo eso, ¿eh? Hay que ser más serio con el género, así que... Pero bueno, eso ha pasado así. Y pues eso, igual los escritores de novela negra, en México hay premios para obra publicada y nunca los ganamos. Los colegas les cuesta como decir, bueno, quizá este tipo ha escrito una novela y quiero decir que no estoy hablando estrictamente de mí, a mí me ha ido muy bien, no importa que no haya ganado premios y que no salga, sea muy criticado muy duramente, me ha ido muy bien porque tengo muchísimos lectores y he hecho muchísimos amigos gracias a mis libros y aparte puedo estar aquí, ¿no? Pero te hablo de mis colegas que están mucho más jóvenes y que, bueno, o sea, tienen mucha fuerza y que quieren salir, ¿no? Entonces, no premios. Y a veces incluso cuando envían sus novelas a los premios que son de obra no publicada, tampoco ganan. Porque siempre hay un crítico, esto me lo han contado, no, esas novelas negras son menores. Y aparte no, si publican novelas negras, venden mucho. A ver, a ti, ¿qué te va mal? Bueno, a mí sí me va bien, pero no a todos, o sea. Entonces son como detalles ahí que subyacen y que son extra literarios. Si a ustedes les gusta alguna vez hacer esas evaluaciones, pues hay que juzgar el trabajo literario, que yo creo que, sobre todo son autores jóvenes, a todos les sirve mucho, ¿no? También, claro, es muy raro que inviten a un escritor de novela negra a representar al país, ¿no? Que una invitación de Guatemala, ¿no? Pues a ver, ¿a qué tiene que ir? Pues de fulana y fulana. Ni un negro, ni un policíaco. Y los policíacos siempre decimos, bueno, ¿qué hacemos? O sea, tampoco no hay que ponerse a pelear. Pero no pasa. Y después yo me he enterado, no una vez, muchas, que luego conozco gente, ¿no? Oye, llegó una invitación para ti por ejemplo, a la Secretaría de Cultura. Pero no, hasta aquí llegó. Así. Pero yo lo entiendo. Y bueno, yo tengo como una cierta madurez frente a la adversidad, ¿no? Y digo, no importa, mis libros van.
No voy yo, pero van mis libros. Al final yo creo que es para algo eso, ¿no? Entonces, creo que aquí que lo más grave, así, lo más peligroso, y esto sí es que yo lo comparto con mis colegas, es que, y es porque es muy preocupante, yo al menos percibo que mis colegas son débiles en lo que tiene que ver con su autoformación como autores. Los novelistas no se forman en las universidades, se forman en todas partes, pero sobre todo se forman en las lecturas, en la observación, en el contacto con las otras artes y sobre todo en la práctica. Es decir, la posibilidad de una novela nace de 200 posibilidades de novelas. Es decir, todo lo que hay que echar a perder. Y tengo que seguir a David Mamet, el guionista de JFK o Los Intocables, que él dice, primera versión no sirve, pero quien no hace primera versión, pues no hace segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta. Es decir, asumirse como novelista, que es un trabajo de años, es que realmente hay que tener vocación, hay que estar dispuesto a lo que venga. Y si son en México escritores de novelas policíacas, pues tienen que estar además acostumbrados a estos peligros que les estoy enseñando. Entonces a los autores a veces les falta, están desesperados, tienen hambre de ser reconocidos, pero antes de ser reconocidos tienen que vivir todo ese maldito proceso de formación. Y yo les digo al menos a mis alumnos, si quieren ser escritores exitosos, pues nada, no esa es la primera. Es una carrera tan larga como la de los médicos, que van 5 años a la facultad y luego tantos al servicio social y luego tantos a las prácticas profesionales y al final son como 10. Es más o menos lo que tienen que hacer, aparte de la idea que yo tengo de que nadie puede escribir una novela si no se ha leído 500, ¿sí? Y 500 variadas, porque cada novela es también pues una clase, ¿sí? Una clase o de un momento de enseñanza que ningún novelista debe despreciar. Pues a veces los novelistas leemos novelistas que no les entendemos, o que ya leímos una novela que no nos gusta, o que creemos que no tiene nada que ver con lo que queremos escribir, pero siempre tienen algo. Fíjese, eso a mí me pasó con Mario Puzo, que un día en un cumpleaños mis hijos me regalaron una novela de él que se llama El último don. Yo había leído El Padrino cuando estaba en la facultad y me mató, ¿no? Y después cuando vinieron las películas, pues ni se diga. Pero yo dije, no lo voy a leer. Pero era un regalo de los hijos de cumpleaños. Digo, hay que ser serios. Y cuando sus hijos les regalen novelas, pues bueno. Entonces, novelas. Yo soy promotor de lectura, yo siempre aconsejo que hay que ver cuántas páginas hay que leer. Porque los lectores planeamos, ¿no? Tenemos un montón de libros por ver. 636, madre mía. Y ahí me puse a leer la novela. Y como en la página 520 encontré la frase por la que valió la pena esa lectura. La frase es, la belleza es poder. ¿Sí? Y yo me quedé así porque si aquí quien sabe cómo es Culiacán, Sinaloa, es donde viven las mujeres más hermosas de México. ¿Sí? Y además ellas lo saben y lo ejercen, pero lo ejercen como un instrumento de poder. ¿Sí? Es decir, ¿verdad? Tener el control de muchas cosas, no solamente de los novios, maridos, hermanos, papás, etc. Y decir, pues sí, que es cierto, pero lo que yo estoy haciendo es una idea de Mario Puzo relacionado con mi realidad, con mi entorno. ¿Sí? Y digo, bueno, ya les di las gracias a los chicos por ese regalo, ¿no? Que me ha servido mucho. Cuando me acuerdo esa frase siempre lo comento para que ustedes también se lo piensen, ¿no? Entonces, los autores, antes de eso, tienen que comprometerse, decir, y definirse. Muchas veces algunos quieren escribir una novela policíaca, la novela policíaca no es nada. Es decir, hay que adherirse al género. Yo he preguntado a mi editor inglés eso. Le digo, a ver, te pregunto a todo el mundo cuántos títulos debe tener una saga.
y nadie me dice. Pues, los otros me dicen que tienen 20, que llevan 15, que llevan 10. Paco hizo 9 con Velasco-Aranchi. ¿Cuántas debe tener? Y entonces, mi editor inglés que se llama Christopher Madlejos, que es emblemático ahí, es un irlandés, no es irlandés, es como de, ¿dónde es? Escoceses. Y un día que fuimos a su casa acababa de regalar su traje de falda con un cuchillo y esto, lo regaló a uno de sus hijos. Entonces él me contó una historia de un escritor que escribió 5 novelas que no dieron. Y que el editor, que yo pienso que era él, cuando le presenta la sexta, el tipo duda. Y el tipo duda también, el tipo. 5 novelas que son un fracaso en Reino Unido, que es uno de los escritores que más leen del mundo. Entonces, tenían dudas los dos. Pero que el editor dijo, bueno, me la juego. Y fue un éxito, y esa novela hizo que las 5 anteriores también fueran un éxito. Entonces él me dice, bueno, con El zurdo mendigo tienes que escribir al menos 6. Entonces él dice, bueno, yo le creo. ¿Cuántas novelas tiene una saga? Es un misterio. Pero yo voy a intentarlo en las sextas. Ahora estoy terminando la quinta. Vamos a ver cómo queda al final. Entonces, en México hay algunos autores, Iris García Cuevas, que es de Acapulco, que ya cuenta la región de Guerrero, que ustedes saben cómo está México, porque Guerrero está fuerte. Hagenbeck, que él está contando ahora la historia y hace unas novelas muy curiosas que pasan en Norteamérica. Su detective es de Los Ángeles y es mestizo, creo que su madre es mexicana y su padre es americano. Entonces él igual, pero su detective puede trabajar allá en México, en España, o puede trabajar aquí en Los Ángeles. Bernardo Fernández, que es como el autor fuerte, duro, de la Ciudad de México, que además es dibujante de cómics. Hay un español que se llama Imanol Canellada, que vive en Hermosillo y que tiene 20 años y que ya aprendió a comer arena, el loco. Es decir, ya las machacas, los burritos, la carne asada, ya, y habla como sonorense, entonces ya es parte del grupo de estos chicos. Y un muchacho que acaba de publicar su primera novela, que se llama Carlos René Padilla, de Obregón, que también está clavadísimo, y ese ya es de nuestros alumnos. O sea que todo el trabajo que estamos haciendo, al menos ya tenemos un chico con posibilidades, digamos, de figurar, igual que los que ya tienen experiencia. Y están muy comprometidos, ven cine, ven series, leen libros, se meten a cursos para analizar asuntos forenses. O sea, es como la otra preparación que la época exige que los escritores de novela negra tengan, ¿no? Pero sí que hay que confiar en sí mismos y desarrollar esas virtudes, ¿no? que pueden hacer que ellos se conviertan en escritores realmente serios. Porque ¿cuál es la clave? La clave es como escribir literatura, escribir novelas que sean imprescindibles. Y eso es como echarse mentiras. O sea, ¿qué es eso, no? De querer hacer ese tipo de libros imprescindibles. O sea, ¿para quién? Pero es como unos asuntos emocionales. Es decir, yo quiero escribir una novela que se quede, que sea imprescindible, que haya más de 10 gentes que lo quieran leer, ¿no? Entonces, bueno, y tenemos el fenómeno de los autores épicos, esos que solo cuentan balazos, decapitaciones, que eso es como son de un grupo que, digamos, que nos preocupa. Porque si tienen todo ese conocimiento, yo creo que están obligados a darle un tratamiento literario a todas esas historias que ellos son capaces de contar. Y ahí es justamente donde entra la necesidad del tiempo. O sea, de que tienen que trabajar procesos de escritura con limpieza, que desde luego tienen que ser agresivos, tienen que ser novedosos, porque el género policíaco, yo creo que todos los géneros hay que reinventarlos. Hay que reinventarlo. O sea, nosotros no podemos escribir igual que Paco, ni que Bernal, ni que Dashiell Hammett, ni que nadie. Tenemos que fortificar el género, adaptarlo,
¿sí? Pero es inevitable partir de esa matriz, es decir, de todas esas reglas que ellos inventaron y que pusieron y que nosotros pues las seguimos sin mayores problemas, pero reinventar el género. Entonces, claro, la reinvención del género requiere trabajo. Y al menos yo lo asumo así. Yo he encontrado que la utilización del lenguaje popular, de la norma estándar, de la norma culta, de los sonidos, de los elementos acústicos, de onomatopeyas, puedo conseguir un resultado. Y sobre eso trabajo, porque aparte de que yo intento hacer un discurso escrito que se lea, quiero también hacer un discurso que se escuche. O sea, que se escuche, que a ustedes les quede el sonido. Cuando yo publiqué mi primer libro de Tusquets, yo leía textos. Y cuando publiqué El amante de Janis Joplin ya no quise leer. Porque yo estaba trabajando esta idea, dije, quiero ver si sin que yo lea, ellos lo pueden oír. Y no estoy muy cierto qué pasó, pero como años después, ya no recuerdo qué libro, volví a leer y el efecto de los que me escucharon fue lo mismo. No, estoy leyendo el libro de cuenta que lo estoy escuchando usted. Y es que eso es el efecto, pero sin que me escuchen. Es decir, detrás, esto no es absurdo, hablar de la utilización de recursos orales dentro del discurso escrito, que aparentemente puede ser una contradicción, pero funciona y son necesarios. Y el que empezó con ese fue Homero, o sea, que Homero, todo eso, la Ilíada, tiene mucho que ver con la oralidad, y que después Saramago a la hora de hacer su propuesta de estilística también tiene mucho que ver con la oralidad. Y es nuestro maestro más inmediato Saramago, ¿no? Cuando menos en eso, en la utilización de eso. Entonces, es decir, siempre hay que estar trabajando en la reinvención del género. Y al final el género se puede parecer a los géneros que sean. Al menos yo he tenido experiencia de que he tenido invitaciones para ir a reuniones de escritores que no son policíacos, y desde luego los policíacos porque siempre me quieren tener ahí, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que conseguir la interpretación estética de la realidad delictiva, y eso no es fácil. No es fácil, sobre todo nosotros vivimos en un país donde hay muchísimos delitos. Hay un estudioso que se llama Edgardo Buscaglia que dice que son 23. Pues yo trabajo en el narcotráfico, el trasiego, pero hay otros que trabajan en el secuestro. Yo trabajé el secuestro una vez, que trabajan la trata de personas, que trabajan la trata de blancas, no sé, el acoso sexual. Es decir, lo que les decía, hay temas muchísimos, ¿no? Con el tema no hay problema, pero la parte de la corrupción, la impunidad, que son como los perfiles de los gobiernos que tenemos, ¿no? Los asesinatos, los robos de autos, robos domiciliarios, que siempre hay ahí. Y muchas veces esos delitos, pues a alguien se le antoja contarlos. Y hay muchísimas cosas al respecto que puede trabajar, ¿no? Pero, y quiero insistir, si hay un escritor que no se toma esto en serio, eso se convierte en un peligro, así. Que en un peligro, pero él mismo para él mismo. Es decir, como jugar. Yo conocí una vez un escritor que decía, te quiero leer un cuentito. Y yo le decía, mi madre, no me leas un cuentito, si tienes un cuento, léemelo. Léemelo, un cuento. Y el otro es igual. Los escritores tenemos rituales, y los rituales lo que hacen es como exagerar, exacerbar el momento creativo para tener más posibilidades de reducir los problemas con la historia, con el lenguaje, con lo que sea, ¿no? Yo siempre digo, yo hablo con Dios en las mañanas y le digo, oye, vato, dame chance, ¿no? No me jodas con esto, no quiero que me duela la espalda,
ni nada así, pero del texto yo me encargo. El texto es trabajo mío, no tienes que entrar, pero sí con mi salud. Por ejemplo, eso, y lo hago, y lo que consigo es como, digamos, crear una atmósfera de confianza en mí mismo. También siempre tengo la idea de que tengo que escribir la línea que nadie ha escrito, la línea que nadie ha pensado. Y eso igualmente, no tengo manera de demostrarlo, pero igual me da ahí en mi estudio de Culiacán una posibilidad de poder, de fortaleza creativa, claro, que en el momento que yo empiezo a escribir, y si parto de ahí, es probable que consiga escribir algo que efectivamente nadie haya escrito, aunque no haya manera de comprobarlo, bueno, con todo lo que estamos escribiendo a esa hora. Y entonces a mí me gustaría que los autores hicieran eso, sobre todo los autores de policíaca, porque una de las cosas que ha ocurrido ahora con el género es que hemos conseguido que se respete, ¿sí? Que el género en México está dejando de ser un género menor. Todavía tenemos los autores que solo trabajan la épica, pero ahora ya se reconoce que hay voluntad de estilo, hay formas de trabajar, hay formas de contar, estamos, digamos, descubriendo como las otras posibilidades y que tienen que ver con lo que les digo, con la reinvención del género, ¿no? Entonces, entre más seamos, pues es mucho mejor, porque un género yo creo que no se consigue con uno solo, el que sea, tienen que ser varios los que están ahí. Y bueno, que tienen que acostumbrarse a que es un género que es vilipendiado. Pero si se fijan, en la novela amorosa le pasa lo mismo. Sí, alguien publica una novela amorosa y no sé, hasta como agua para chocolates, es una novela menor y que todo esto. Y será una novela menor o lo que sea, pero es una novela que sigue teniendo un alto rating de ventas y que la gente la sigue leyendo y la gente sigue hablando de ella, de Laura Esquivel. Entonces, con la novela negra pasa una cosa parecida, así, que son géneros como considerados menores, como géneros a los que hay que afectar. Y a veces también ese es uno de los peligros que hay, que de un autor que tiene deseos de alcanzar la fama con un solo libro, pues se lo logra bastante difícil, ¿no? Es decir, hay que crear, según mi editor inglés, una saga de al menos de 6. Así que si aquí alguien va a empezar, pues que empiece esta noche porque espera bastante trabajo. Entonces, en México al menos, no nos podamos dar el lujo de dejarnos, digamos, o de preocuparnos demasiado por estos controles, estos peligros de que les cuento. Tenemos que ir adelante. Y tenemos que ir adelante, y para ir adelante es como confiar en eso. Y los novelistas tienen que tener un plan. Ahora la mayoría de los novelistas que les mencioné tienen un plan. La que tenemos más retrasada es Iris, la que no puede cerrar su nueva novela y porque se metió en el proyecto de tener una bebé y ahora pues ya volvió otra vez. Pero ¿qué pasa? Que volvió y considera que el trabajo que anteriormente había hecho no vale. Y eso no es malo. Eso no es malo, porque ¿qué pasa? Que puede ser que la novela que publique, no sé, el próximo año o a finales de sea mucho mejor que la que tenía al principio. Entonces, pero de estar en esto. Los otros, Hagenbeck, que mencioné, es un escritor prácticamente compulsivo, siempre está escribiendo. Nosotros creemos que eso lo afecta a su salud, pero es su pasión, y uno a veces hay que vivir por las pasiones, ¿no? Sobre todo si son pasiones que tienen que ver con ser mejor o ser muy bueno en lo que ha elegido uno hacer en esta vida, ¿no? Y todos son muy trabajadores, sería como lo que distingue al grupo, que es un grupo que se reúne poco, pero cuando se reúne siempre hay conversaciones de trabajo, al menos yo que soy el mayor y que soy el tío buena onda de ellos, porque Paco es como el tío regañón, ¿no? Yo soy el tío buena onda, pero siempre le pregunto qué estás haciendo, y cómo estás haciendo, y qué estás viendo, y qué estás investigando, ¿verdad? ¿Qué experiencia estás teniendo? Siempre llevar lo que es principal en nuestra vida.
Es decir, sí, ahora hemos conseguido un poco como, digamos, notarnos en lo que es todo el espectro de los escritores mexicanos, pues eso, gracias al trabajo. Y también a veces que hay alguien que tiene poder para meter dinero, que le ha gustado lo que estamos haciendo. El año pasado la Secretaría de Cultura hizo el primer Congreso Internacional de Novela Negra. Y eso como que había habido intenciones antes de Paco y sus amigos de hacer algo así, pero ahora ya absolutamente formal, la invitación del gobierno de México y esto, y nosotros nos gustó porque eso en el fondo era parte de lo que nosotros estábamos proponiendo, es decir, los novelistas mexicanos no tienen que estar aislados, no tienen que estar aislados. Los que tenemos la suerte ahora de estar conviviendo con los autores de otras culturas, de otros países, de otras partes del mundo, pues bueno, queremos que los demás. Y yo en lo particular quiero que todos, a mí me encantaría que, no sé, 200 escritores mexicanos fueran traducidos a las lenguas en que yo estoy y poder hablar en bloque de lo que es realmente la literatura mexicana, o sea, no solamente la policíaca. Porque eso, si alguna grandeza puede tener nuestro país, yo creo que eso puede ser un testimonio poderoso en relación a eso, ¿no? Y bueno, ya me cansé, muchas gracias.